actividad del colegio para cuando usted quedó en el colegio. Me gusta mucho la política, participo mucho en la política gremial y lo conozco de vista, Lick, y yo estuve compitiendo contra usted. Yo estaba en otro grupo cuando usted quedó de presidente, pero qué gusto volverlo a ver, por lo menos en este medio, licenciado. Qué gustazo. Gracias, mi estimado Darwin. Pues sí, grata experiencia, esos términos de la política. Ya esa elección fue allá en el año 2021, se recordará usted, 9 planillas, Así es. casi 11,000 colegas en todo el país eligiendo, y pues ahí sí que la bendición de Dios y el voto de confianza de los colegas han tenido sus servidores estos 2 años aquí, por aquí. Pero Claro. entonces, jóvenes, veo aquí varias experiencias de gente que sufría con el tráfico, y entonces hay que sacar lo benéfico de las experiencias, y ahora pues esta oportunidad de lo virtual nos permite poder evitarnos todos esos inconvenientes. Entonces, jóvenes, quiero comentarles, entrando un poco en materia, tenemos nuestras clases los días lunes y miércoles. Quiero comentarles que el contenido del derecho procesal del trabajo 1, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar el programa, es bastante cargado. El programa es muy extenso, es mucho contenido que abarcar, y eso nos va a obligar a empezar las clases a las 8 en punto, con escasos 2 o 3 minutos de margen para que se puedan conectar, y vamos a tener que trabajar en sesiones entre 1 hora y 1 hora y cuarto, dependiendo cómo vayamos avanzando con el contenido, porque repito, es bastante extenso. Entonces, comentarles que así como fue el día de hoy, yo utilizo la plataforma Zoom, que es mi plataforma personal. He escuchado con otros colegas profesores que a veces las plataformas de Google Meet que proveen en la universidad dan un poco de problemas, sobre todo a inicios de año. Parece que solo son para 100 personas, a veces sufren ataques. Entonces, para evitar esos inconvenientes, yo utilizo mi Zoom personal. Así que en el Classroom, que es el canal de comunicación oficial que nos dio la facultad, todos los días oportunamente estaré publicando el link para que nos conectemos a nuestra respectiva clase. Comentarles que vamos a grabar las clases, ¿sí?, de cada día, y las clases grabadas las voy a subir en la nube para que permanezcan en la nube una semana. Es decir, por ejemplo, hoy grabo la clase, la subo a la nube, grabamos la del día miércoles, se sube a la nube, y la siguiente semana, para el siguiente lunes, borramos las clases de la semana anterior y subimos las nuevas. Esto con la finalidad de que si de verdad alguien no se puede conectar, no se puede conectar a la clase del día, tenga el margen de la semana completa, incluido el fin de semana, para poderse poner al día, ¿sí? Pueda revisar la clase tranquilo, hacer sus anotaciones, y no las dejo durante todo el semestre, porque cuando empezamos con la virtualidad tuve algunas experiencias que logré identificar, que a veces pues muchos se confían, no ingresan a clases, y resulta que unos días antes del parcial agarran las clases como que fueran maratón de Netflix, y no se trata de eso tampoco. No es didáctico, lo ven corriendo, adelantan, es cansado, y realmente no se cumple con ese proceso de enseñanza-aprendizaje o retroalimentación que debe existir entre ustedes y su servidor. Entonces, eh, es por ello que van a estar solo una semana las clases colgadas a partir de lo que veamos del próximo miércoles. Entonces me preguntan si no puede ser el mismo link. Por cuestiones de seguridad, generamos un link distinto en cada clase, jóvenes. Entonces, esa es la dinámica de nuestras clases. Comentarles que de las preguntas recurrentes, en el desarrollo de la clase, no vamos a hacer uso de los trabajos. Yo trabajo única y exclusivamente con 3 exámenes parciales. El primer parcial, 15 preguntas, 2 puntos cada una. El segundo parcial, 20 preguntas, 2 puntos cada una. Y el examen final, 15 preguntas a 2 puntos cada una. No hay trabajos de zona, generan mucho inconveniente. Caemos en copiar otros trabajos, copiar de textos completos, peor si son trabajos en grupo, el problema que unos trabajan, otros no. Entonces, para evitarnos todo eso,
un examen de preguntas directas. Así se va a conformar nuestra zona de 2 parciales y un examen final de preguntas directas, como se lo expliqué, a razón de 2 puntos cada uno. Yo les comentaba en la sección anterior que he visto colegas profesores que con muy buena intención buscan métodos para tener aplicaciones que permitan verificar si hay otra pantalla abierta, les piden que los exámenes sean a cámara abierta para evitar que los exámenes los hagan en grupo como los hacen actualmente. Yo les digo algo, jóvenes, y esto es un consejo de vida. Yo trato de, voy a hacer mi mejor esfuerzo por transmitirle los pocos conocimientos que pueda haber adquirido en estos años de ejercicio. Si ustedes no ponen atención en clases, si no estudian, si no leen, si el día del examen no entraron a ninguna clase y simplemente se juntan con un grupo de amigos que sí entró y piden que les den todas las respuestas, los que se engañan son ustedes, no yo. Ustedes están engañando porque allá en la calle un promedio sin conocimiento es igual a nada, igual a nada. No conozco en estos años de ejercicio a alguien que lo hayan contratado preguntándole el promedio que tuvo en la universidad. Eso no existe. Lo contratan con base a la confianza que brinda, al conocimiento que un profesional demuestra tener, por lo que, repito, yo no me pondría en ese plan de voy a tratar de que no se junten, que sea cámara encendida. Repito, los que se engañan son única y exclusivamente ustedes. Si ustedes tienen referencia de algún buen abogado, alguien que litigue, que tenga su oficina profesional, que se dedique a la profesión, que sea experto en determinada rama del derecho, los abogados normalmente manejamos una, máxima 2 áreas de una buena manera. Si ustedes conocen un profesional que admiren, les apuesto y está 100% garantizado que ese profesional estudió, se esforzó, se sacrificó, ¿sí? Para llegar a tener éxito. Recuerden, jóvenes, que no existe el éxito sin esfuerzo, sin trabajo, sin sacrificio, sin perseverancia, etc. El que crea que puede ser un buen abogado medio entrando a clases, medio estudiando y yendo a hacer el examen con un amigo que me pase las respuestas, lamento decirle, lamento informarle y lamento adelantarle que no va a ser un abogado exitoso. Si usted quiere ser un abogado exitoso, sea en este curso, sea para el privado o sea en el ejercicio profesional, usted tiene que esforzarse y desvelarse estudiando, jóvenes. Entonces, repito, no voy a andar como un policía detrás de ustedes porque a la larga los únicos que se benefician o se hacen a sí mismo daño son ustedes mismos. Así que un consejo de vida: esfuércense, estudien, desvélense, que no hay sacrificio sin recompensa. Así que les dejo ese dato. Les comento además que actualmente en el colegio somos 43,000 agremiados, somos el colegio que aglutina el mayor número de profesionales, somos 38,500 abogados, crece un promedio de 2,300 a 2,500 abogados anuales, por lo que cuando ustedes se gradúen dentro de 2 años y medio o 3 años, básicamente vamos a ser como mínimo 45,000 abogados. Imagínense un mercado profesional con 45,000 opciones. Si usted no es bueno, si usted no está preparado, si usted no se ha esforzado, si usted no ha estudiado, lamento decirle que las oportunidades que tiene de triunfar son mínimas y casi nulas. Así que, jóvenes, le transmito este dato para que ustedes tengan conciencia, repito, para cuando ustedes se gradúen, sepan que en el mercado laboral van a haber 45,000 abogados más peleándoles ese mercado de clientes. Así que, estimados jóvenes, es su conciencia y sus ganas de salir adelante en la vida y ser exitosos los que van a determinar qué van o qué esfuerzo van a consignar en la carrera. Dice Luis Armando, menos los que van dejando de ejercer, que supongamos que sean
3,000 o 4,000, estimado Luis Armando, van a ser 40,000, 41,000 abogados. Ojo, esto si la medida de crecimiento sigue a como viene, porque cada año esa media de crecimiento aumenta. Puede ser que en los siguientes años ya no sean 2,300 o 2,500 colegiados anuales, sino que 3,000. Entonces, los que van de retirada son pocos y el crecimiento es mayor. Así que jóvenes, con mucho cariño, que no los conozco presencialmente, y con todo respeto, mi invitación a que en todos los cursos pongan su mayor esfuerzo, sacrificio por aprender, que los únicos beneficiados son ustedes mismos. Bueno, dicho esto, una de las preguntas recurrentes también en el primer día de clases es si vamos a utilizar algún texto, si va a haber un libro de apoyo. Puntualmente decirles que obligatorio no, todo el contenido de clases se los voy a desarrollar yo, algunas pequeñas definiciones y principalmente esto que ya tendrían que tener a la mano, su código de trabajo, ¿sí? Debiesen tener ya el código de trabajo en esta clase, como es práctica, es sumamente práctica, derecho procesal del trabajo. Vamos a trabajar muchísimo con el código, vamos a marcar código, vamos a subrayar lo importante, etcétera. Entonces, si ustedes quieren aceptar una recomendación de su servidor, yo utilizo para marcar mis códigos 4 marcadores. El amarillo para resaltar lo importante, el naranja para resaltar plazos, un marcador verde para resaltar títulos y un marcador celeste para cuando haya que hacer una llamada a otra ley o a otro artículo dentro del mismo código. Yo les voy a ir compartiendo con muchísimo gusto todas y cada una de las anotaciones que tengo en mi código. Van a ver ustedes que encontramos ahí varias pequeñas anotaciones. Yo se las voy a compartir con muchísimo gusto y ustedes pues ya acorde a su criterio aceptarán o no cada recomendación en cuanto a colores, anotaciones, etcétera. Pero repito, código en mano, porque básicamente este curso radica en el código de trabajo. Comentarles entonces, jóvenes, que para que quienes quieran alguna bibliografía, yo les recomiendo este libro. Es el Manual de Derecho Procesal del Trabajo y el autor es quien fue mi profesor de Derecho de Trabajo y profesor de Derecho de Trabajo de muchísimas generaciones. Si ustedes tienen amigos, hermanos o conocidos de mayor edad que ustedes y preguntan por el doctor César Landelino Franco, les van que ya en paz descanse, lo perdimos producto de esa terrible pandemia del COVID. Si ustedes preguntan, es uno de los eminencias del derecho de trabajo en Guatemala, así que él tiene un texto por cada curso de Derecho del Trabajo, así que si quieren tener un buen material en su biblioteca, yo les recomiendo este de Manual de Derecho Procesal del Trabajo del doctor César Landelino Franco. Repito, es solo si quieren tener un buen texto en su biblioteca o un material de apoyo, porque quienes compren el libro o lo tengan o lo consigan prestado se van a dar cuenta muchas veces que yo discrepo personalmente de algunos criterios del doctor César Landelino Franco, como probablemente ustedes en su momento van a discrepar de algunos criterios que yo pueda manejar, pero de eso se trata esta retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, para los que quieran un texto, aquí les recomiendo este del doctor César Landelino Franco. Por el contrario, material u otro tema, no. Básicamente, repito, algunas pequeñas definiciones y después de esto, código de trabajo. ¿Alguna consulta sobre lo que acabamos de explicar, jóvenes, sobre la dinámica de cómo vamos a desarrollar nuestro curso? ¿Alguna dudas con horario, exámenes, etcétera? ¿O vamos todo claro hasta donde estamos? Adelante, Marco Aníbal. Buenas noches, licenciado. Gracias por sus palabras. Solo quería consultarle, ¿usted trabaja el curso con diapositivas? No, mi estimado Marco Aníbal, como le digo, si ustedes se van a dar cuenta, básicamente todo es desarrollo de artículos del código. Unas cuantas definiciones, casi que solo hoy vemos algunas definiciones y después de esto, todo es código de trabajo, mi estimado Marco Aníbal. Todo es código de trabajo. Muy amable, licenciado. Gracias.
Adelante. ¿Alguien más? No sé si Silvia, Félix, adelante, Félix. Lick, muy buenas noches. Si en algún momento no pudiéramos entrar al examen en las fechas, el extraordinario, ¿cómo sería la dinámica? Mire, lo que siempre se ha hecho es envía la nota con la justificación a la coordinación y el examen se realiza en el 5.º día posterior al examen. La misma dinámica, estimado Félix. ¿Pero tendríamos que ir presencial o sería No, virtual? siempre es virtual, pero sí les digo algo. Sí le pongo cariño y corazón a los exámenes extraordinarios porque ya tuvieron la facilidad de saber qué venía en el examen normal. Entonces, mi estimado Félix, siempre lo trabajamos de manera virtual, pero es un examen totalmente distinto y sí le digo, con un grado de complejidad mayor al examen hecho en el día programado. Pero de la dinámica de solicitarlo, la de siempre, estimado Félix. Dice Diego Emanuel, ¿podría mencionar el tema de los colores? Bueno, para quienes quieran aceptar la recomendación, Diego, les decía, yo subrayo lo importante con amarillo, plazos con un naranja, títulos importantes con color verde y referencia a otros artículos de otras leyes o del mismo código en celeste. Pero esto es porque así lo aprendí yo, pueden invertir los colores, eso ya es gusto personal, pero sí me ha funcionado bastante en algún momento tener resaltados aspectos importantes. ¿Alguna otra duda de la dinámica, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Antes de entrar a nuestro contenido ya propiamente para avanzar el día de hoy. ¿Ninguna? Todo claro, Lick. Excelente. Bueno, entonces vean, jóvenes. En otras primeras clases me he extendido un poco más en algún tema de experiencia personal o algunos consejos que pudiesen serles útiles. No obstante, quiero comentarles que normalmente las clases en el primer semestre del año han iniciado por allá el 18 o 20 de enero, por lo que ya ahorita nos perdimos 2 o 3 clases del curso, lo que nos hace imperativo iniciar hoy con el contenido. Repito, porque si ustedes ven, el contenido de este curso en el programa es sumamente extenso. Entonces, hoy vamos a abarcar 4 temas sencillos, pero que ya era sumamente poderlos platicar. Bueno, derecho procesal del trabajo. ¿Qué vamos a ver en este curso de derecho procesal del trabajo? Nos vamos a dar cuenta que en este curso de derecho procesal del trabajo es básicamente ver cómo hacemos efectivos todos aquellos derechos laborales que nos corresponden y que vimos en derecho laboral sustantivo 1. Me explico. En derecho sustantivo 1, laboral 1, vimos que tenemos derecho a un salario, que tenemos derecho a vacaciones, que si nos despiden injustificadamente tenemos derecho a una indemnización, etcétera. ¿Sí? Allá nos enseñaron todos los derechos que nos asisten y que están contemplados en el Código de Trabajo. ¿Sí? Como regla general, hay otros más específicos en pactos, convenios colectivos, contratos, etcétera, pero básicamente en ese curso desarrollamos los derechos que nos asisten de conformidad con el Código de Trabajo. En Derecho Procesal del Trabajo 1, vamos a aprender cómo hacer efectivos esos derechos cuando quien debe cumplirnos se niega a su cumplimiento, ¿sí? Sea patrón o sea trabajador. Por supuesto que en la práctica y en la mayoría, si no es que un 99.9% de los casos, es el trabajador exigiendo de un patrono el cumplimiento de un derecho, ¿sí? Entonces vamos a ver qué. No me pagaron mi salario, que, o sea, el código me dice que tengo derecho a un salario después del mes de trabajo, pero el patrono no me lo hace efectivo, ¿qué hago? El derecho procesal del trabajo, a través del juicio ordinario laboral, nos va a marcar cuál es el camino para solicitarle a un juez que ordene que me cumplan con el derecho que ya me asiste, repito, y que conocí en Derecho Laboral Sustantivo 1, ¿sí? Bueno,
Brevemente, esto tal vez no va a ser materia del curso propiamente, pero solo para que ustedes tengan una idea. Durante el desarrollo de lo que es el derecho procesal del trabajo, se han utilizado diversas terminologías, es decir, la manera de denominarle a esta rama del derecho del trabajo. Cuando ustedes vieron hace 6 meses derecho colectivo sustantivo, vieron el tema de los sindicatos, el origen de los derechos colectivos, las conquistas obreras, la revolución industrial, todo lo que da nacimiento a los derechos de los trabajadores y posteriormente al derecho colectivo. Entonces, la primera manera en la que se le denomina este derecho fue derecho procesal obrero o derecho procesal industrial. Repito, seguramente, porque esa es la génesis, en gran medida la gran base de lo que es hoy el derecho de trabajo, repito, es por esas conquistas de los obreros organizados. Sin embargo, esta denominación no fue aceptada, era muy criticada porque era restrictiva, no comprendía a la diversidad de las actividades laborales. Por ejemplo, cuando nos referimos a derecho procesal obrero, si vemos la palabra obrero, nos está limitando a quienes se dedican a las artesanías, tal vez a la construcción, algunos albañiles, etcétera, ¿sí? Si nos vamos al derecho procesal industrial, se está refiriendo solo a aquellos trabajadores que se dedican a esa área, es decir, quienes manejan maquinaria en el área de la industria, quienes manejan el área textil, quienes confeccionan la industria, no sé, de hierro, etcétera, ¿sí? Era muy limitativo. Pero, por ejemplo, esta terminología, a priori, obrera o industrial, entonces abarcaba solo las profesiones inmiscuidas en esos términos. Por ejemplo, este proceso de la docencia, que es un trabajo, no obstante, a mí me gusta, de verdad me apasiona, lo hago con muchísimo gusto, es un sueño, creo que ustedes ya han de tal vez muchos tener, cuando uno está en la universidad, tiene el deseo de quedarse vinculado a su universidad, poder impartir docencia, pero al final también es un trabajo. Si lo vemos la docencia, si vemos, por ejemplo, los jueces que imparten justicia, que están a cargo de una judicatura, que también es un trabajo, no están contemplados dentro de esta terminología, por lo que alguien dijo, esta terminología no es adecuada porque no engloba la totalidad de las profesiones. Entonces dice alguien, bueno, deberíamos denominarle a esta rama del derecho procesal social, ¿sí? Derecho procesal social. Pero esta terminología también es criticada porque el término social no determinaba bien la propia materia. Parecía más una característica, ¿sí? El llamarla social, como ustedes ya vieron cuando estuvieron en su curso hace un año, que es una característica del derecho del trabajo ser un área social. Entonces no englobaba el término como tal todo lo que de verdad se buscaba abarcar dentro de esta rama del derecho. Entonces es cuando finalmente se encuentra una acepción o una terminología más aceptada y es la que conocemos al día de hoy, que de hecho le da nombre a nuestro curso, que es Derecho Procesal del Trabajo. ¿Sí? Derecho Procesal del Trabajo. Es un término más aceptado, ¿sí? Derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral, porque al decirnos proceso, está abarcando todas aquellas etapas que efectivamente se agotan dentro del juicio ordinario laboral y al referirse a la palabra trabajo o al referirse a la palabra laboral, está englobando todo lo que conlleva. ¿Sí? Cuando hablamos de trabajo, hay dos partes en esa relación, patrono y trabajador. Hay una relación, hay derechos, hay obligaciones, etc. Es por eso que esta terminología fue la que se consideró más completa en su momento y por eso al día de hoy, repito, este es el término que se emplea para denominar esta rama del trabajo y repito
que le da nombre a nuestro curso, Derecho Procesal del Trabajo. Pero este es un breve resumen de esas evoluciones, solo para que podamos tener un pequeño contexto. No obstante, quizá no sea materia de examen o no vayamos a evaluarla porque no la estamos profundizando. Es solo para que ustedes lo vayan concatenando con lo que vieron hace 6 meses en Derecho Colectivo Sustantivo y recuerden dónde viene el origen, la génesis, derecho del trabajo, etcétera. Entonces, la terminología empleada al día de hoy, derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral. Dicho esto, entramos propiamente ya, entonces, a definir qué es el derecho procesal del trabajo. Y el derecho procesal del trabajo, les dejo una definición aquí en el chat, vamos a dar lectura. Conjunto de principios, normas e instituciones que regulan la actividad de los sujetos procesales tendiente a dirimir conflictos surgidos con ocasión de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Es una definición del doctor César Landelino Franco. Les digo entonces, no nos interesa en clase memorizar una definición que era lo que solíamos hacer. Para el examen hay que, o al menos pasado en mi tiempo, miren, para el examen hay que memorizarnos, dependiendo de la materia, una definición de derecho civil, una definición de derecho procesal del trabajo, porque puede venir en el examen. No es necesario memorizarlo, no es algo que a nuestra oficina va a llegar algún día un cliente a pagarnos una consulta para que le definamos qué es el derecho procesal del trabajo, sino que nos sirve entender la definición para poder desarrollar toda la materia. Entonces la vamos a ir desglosando. Dice, conjunto de principios. El derecho de trabajo en general tiene los principios que lo inspiran. ¿Se acuerdan ustedes? Hace un año lo vieron en el cuarto considerando del Código de Trabajo, lo vamos a repasar más adelantito, ¿sí? Tiene sus propios principios. Pero además, el derecho procesal del trabajo, como lo vamos a ver en el siguiente día de clases, tiene sus propios principios específicos de ese proceso de trabajo del juicio ordinario laboral, ¿sí? Tiene sus propios principios. Entonces, conjunto de principios, sí, porque el derecho de trabajo en general tiene sus propios principios distintos a los de las otras ramas del derecho y el derecho procesal del trabajo en particular también tiene sus propios principios. Bueno, conjunto de principios, conjunto de normas, sí. Todas las normas jurídicas que están contenidas en el Código de Trabajo, en la Constitución Política de la República, en un reglamento interno de trabajo, en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, en un convenio colectivo de condiciones de trabajo, etc. El derecho procesal del trabajo se regula por ese conjunto de normas dispersas en los distintos cuerpos normativos referentes al derecho de trabajo. E instituciones. El derecho de trabajo tiene sus propias instituciones, ¿sí? Como cuáles, los sindicatos, se recordarán ustedes el semestre pasado, ustedes desarrollaron todo lo que eran los sindicatos, aprendieron cuál era el mínimo para formar un sindicato, cuál era el procedimiento para formar un sindicato, clases de sindicato. Hay instituciones normadas dentro del derecho de trabajo, los comités ad hoc, etcétera, ¿sí? Que están reguladas dentro del código y las normas de trabajo. Instituciones. Entonces, ¿para qué nos sirven estos principios? ¿Para qué nos sirven estas normas? ¿Para qué nos sirven estas instituciones del derecho de trabajo? Dice, para regular la actividad entre los sujetos procesales cuando existe un conflicto que surgió con ocasión de la relación de trabajo, sea individual o colectiva, ¿sí? Los conflictos pueden ser individual, yo, Fernando Chacón, a título particular contra el patrón, o colectivo, ¿sí? El sindicato planteando una negociación colectiva, el comité ad hoc planteando un pliego de posiciones, depende. Pero recapitulando, ¿qué es el derecho? Una definición del derecho procesal colectivo, ya sabemos,
Bueno, el principio de, el conjunto, perdón, de principios que lo inspiran, generales y propios del derecho procesal del trabajo. El conjunto de normas jurídicas contenían todos los cuerpos normativos, constitución, código de trabajo, reglamento, convenios, pactos colectivos. El conjunto de instituciones normadas dentro de la propia ley, dice, que regulan esa actividad entre los sujetos de la relación de trabajo, sea individual o colectiva, cuando están en un conflicto producto de esa relación de trabajo. Dice Javier, confederación de sindicatos, coalición de trabajadores, exacto. Esos son ejemplos de instituciones. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar de una definición. Difícilmente yo les pongo en el examen, diga una definición de derecho de trabajo, repito, me interesa que entendamos qué es el derecho procesal del trabajo. Y ya nos quedó claro que son aquellos principios, las normas, las instituciones que regulan la actividad entre los sujetos procesales tendiente a resolver un conflicto que ha surgido con ocasión de una relación de trabajo, sea individual o colectiva. ¿Queda clara la definición, jóvenes? Creo que está sencilla, Claro, pero... Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, Sí, si hay sí. dudas... Bastante claro, Lick, gracias. Bueno, ahí tenemos entonces ya nuestra definición de derecho procesal del trabajo. Entonces, el siguiente tema es la clasificación del derecho procesal del trabajo. Clasificación del derecho procesal del trabajo. Van a encontrar tal vez en ustedes en algunos textos que en lugar de clasificación manejen contenido del derecho procesal del trabajo. Es cuestión de autores. Nosotros lo vamos a manejar como clasificación del derecho procesal del trabajo. El derecho procesal del trabajo se divide a su vez en dos ramas. La primera, el derecho procesal individual del trabajo, ¿sí? Y la segunda, el derecho procesal colectivo del trabajo. Si se dan cuenta, es básicamente lo mismo que ustedes vieron hace un año. Hace un año ustedes vieron la clasificación del derecho sustantivo del trabajo. Y ahí encontraron que se clasificaba en derecho sustantivo individual de trabajo, que fue el primer curso, sexto semestre, y en el séptimo semestre que vimos derecho colectivo sustantivo del trabajo. Aquí es lo mismo, solo que en materia procesal, repito, la clasificación del derecho procesal del trabajo es, primero, derecho procesal individual del trabajo y segundo, derecho procesal colectivo de trabajo. Ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. En el derecho procesal individual del trabajo, como su nombre lo indica, la naturaleza es individual. ¿Sí? Es un proceso originado en la relación individual del trabajo, es decir, patrono-trabajador. ¿Sí? Patrono-trabajador. Aquí es donde entramos a lo que les decía hace algunos minutos. Vamos a reclamar, ¿sí?, el cumplimiento de una obligación, de un derecho que nos asiste por medio del juicio ordinario laboral. Repito, es decir, que aquí nos referimos a derechos ya existentes en las normas jurídicas laborales, que pueden ser, repito, la Constitución Política de la República, el Código de Trabajo, un contrato de trabajo, un pacto colectivo, reglamento interno, etcétera. Cualquier instrumento de normación colectiva. Entonces, lo que buscamos es, en este derecho procesal individual, el cumplimiento de un derecho que nos han incumplido, como los ejemplos que utilizábamos. Tengo derecho a un salario, ¿sí? Por cada mes me tienen que pagar un salario. Bueno, es 31 de enero mañana y resulta que el 3 de febrero no me han pagado mi mes de enero. ¿Tengo el derecho? Sí, el derecho ya existía, está en el código.
¿sí? Todo trabajo es remunerado. Entonces, yo tengo derecho a un salario. No me lo pagaron, entonces yo acudo al juicio ordinario para plantearle a un juez o pedirle a un juez que obligue al patrono a cumplir con su obligación y que haga efectivo mi derecho a un salario. Para eso nos apoya, repito, el derecho procesal individual del trabajo. ¿Sí? Repito, aquí hablamos de la relación de trabajo individual, patrono-trabajador, como el ejemplo que les acabo de decir, y lo que estamos peleando es el cumplimiento de derechos ya establecidos, que es materia de este curso. Si hay dudas, me cuentan. Ahora vamos al derecho procesal colectivo del trabajo. Aquí, como su nombre lo indica, se busca la resolución de los conflictos de naturaleza colectiva. Aquí ya no es trabajador y patrono. Aquí es trabajador en su forma colectiva y el Código de Trabajo admite dos posibles formas de organización colectiva. El grupo coaligado a través de su comité ad hoc o el sindicato. No hay más. Derecho guatemalteco, sindicato y grupo coaligado a través de su comité ad hoc. ¿Sí? Entonces, aquí ya cambia, no relación individual, sino los trabajadores en un conglomerado reconocido por la ley. Y a diferencia del derecho procesal individual, en el que los derechos ya están establecidos, en el derecho colectivo de trabajo, aquí vamos a ver que los intereses son abstractos o indeterminados, ¿sí? Es decir, que se busca crear nuevos derechos o mejorar los ya existentes, ¿sí? La controversia es, repito, no por el cumplimiento de derechos que ya existían, sino para mejorar los derechos ya existentes o para crear nuevos derechos. Pongo un ejemplo en la práctica. Quizá los que están en alguna institución del Estado, MP, organismo judicial, etcétera, podrán advertir que en las distintas instituciones se manejan diferentes diferidos o salarios extras. O, por ejemplo, quienes están en las instituciones del Estado, no sé si saben que, por ejemplo, cuando van a imprimir su tesis, creo que en el Ministerio Público, cuando van a imprimir su tesis, les dan un bono para poder cubrir esos gastos, o mejor aún, en algunas instituciones, cuando uno se va a someter al examen técnico profesional, existe una cláusula que permite que haya 10, 15 días o 30 días de permiso con goce de salario. Cuando ustedes van a ver el código, ¿sí? Van al código y aquí en el código no hay pago para las tesis. No, aquí habla solo de, o está la ley del bono 14 y del aguinaldo, pero no habla de ningún diferido en marzo. Creo que en algún lugar está el famoso bono del pescado, creo que es en el OJ para Semana Santa, y creo que hay un bono de Reyes en el OJ. Me confirman, por favor, los que trabajan en esas instituciones que andan siempre ahí con la huella de que hay un diferido, un pago extra. Entonces, cuando ustedes van, eso no está en el Código de Trabajo. No eran derechos preexistentes. En el derecho colectivo de trabajo lo que se busca es, repito, mejorar los derechos ya existentes o crear nuevos. Por ejemplo, el Código de Trabajo nos indica que tenemos derecho a 15 días de vacaciones después de un año laborado. Pero nosotros creemos que por la naturaleza del trabajo, porque la fábrica está casi en otro departamento, tenemos que viajar, lo justo sería no descansar 15 días al año, sino 18. Para eso sirve el derecho colectivo del trabajo. Tenemos derecho a 15 días, queremos mejorarlo. Es justo descansar 18 días, está justificado. Crear nuevas condiciones de trabajo. El ejemplo que les acabo de dar. Aquí algunos dicen, puchica, yo apenas si me alcanza para estudiar. Bueno, entonces de esa lucha colectiva que la vamos a ver en el siguiente semestre, podemos advertir que, miren, mi trabajo no paga ni el mínimo, eso es ilegal, mi estimada Karen, y se puede demandar, o eso es ilegal. Entonces, yo sé que en otras instituciones
les dan ese permiso o ese salario para estudiar para el privado, entonces yo voy a plantear una negociación colectiva con mi patrono buscando ese beneficio, ¿sí? Queda clara cuál es la diferencia. Derecho procesal individual abarca, ¿sí? A través del juicio ordinario esos conflictos en la relación individual patrono-trabajador en el que se pelea el cumplimiento de derechos ya existentes. Derecho procesal colectivo del trabajo, aquí ya es una controversia en la relación patrono contra la organización de los trabajadores, sea sindicato, grupo coaligado, en la que se busca ya no el cumplimiento de derechos preexistentes como en el individual, sino que mejorar los que ya existen o crear nuevos derechos o mejores condiciones de trabajo. Sí, adelante, Ethel. Licenciado, esto significa que cuando se hace esta negociación es única para cada negociación es única y es diferente y no se puede comparar una con otra porque cada sindicato ha ganado diferentes espacios y diferentes beneficios, ¿cierto? Así es, estimada Ethel. Por eso le digo, de tal cuenta, por ejemplo, creo que el Ministerio Público, repito, o no sé si me estoy inventando los ejemplos, pero recuerdo que lo he escuchado. De repente el MP tiene un bono en enero porque en su momento el sindicato supo argumentar que la necesidad de un bono extra era en enero y de repente el organismo judicial tiene ese bono extra en el mes de abril porque argumentó que era recreacional para el trabajador, etcétera. Entonces, es decir, sí, estimada Ethel, esas conquistas de la lucha colectiva de los trabajadores son, digamos, aislados unos del otro, atendiendo a la empresa. Y vean, por ejemplo, que si vemos el cuarto considerando, no me quiero desviar mucho de derecho colectivo, pero si ustedes ven el cuarto considerando del código, literal B establece: el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal. ¿Sí? Entonces, aquí está la base. Lo que pasa que no es que si ya en el OJ dieron un bono, en el MP también puede ser que los presupuestos sean distintos, las condiciones de trabajo distintas. Entonces, aquí dice que las mejoras se van a dar de conformidad con las probabilidades, ¿sí? Apegadas a las probabilidades de cada patrón. Dice Fernando, son victorias locales. Así es. Chance en la OJ voy a pedir el IDPP si cada institución es diferente. No sé si queda claro, estimada Ethel. Sí, muchas gracias, licenciado, bastante claro. Bueno, jóvenes, ¿dudas o consultas hasta dónde vamos? Ya abarcamos la definición de derecho procesal del trabajo, ya vimos la clasificación de derecho procesal del trabajo. Perdón, se me olvidaba. Dentro del derecho procesal del trabajo, vamos a encontrar este contenido, ¿sí? En el derecho individual de trabajo tenemos al juicio ordinario laboral, pero en el derecho procesal colectivo nos vamos a encontrar con este contenido: derecho colectivo de carácter económico-social, conflicto colectivo de carácter económico-social, conflicto colectivo de carácter jurídico y el arbitraje. Pero esto lo vamos a dejar nada más ahí señalado porque esto es materia del siguiente semestre, solo para su conocimiento. Pero sí me interesa que quede claro la diferencia entre derecho procesal individual colectivo y derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Todo claro hasta dónde vamos? Todo claro, licenciado, gracias. Caso, todo claro, Lic. Sí, licenciado, Excelente. gracias. Seguimos entonces. Bueno, el siguiente tema que vamos a abordar es la autonomía del derecho procesal del trabajo. La autonomía del derecho procesal del trabajo. ¿Por qué es autónomo el derecho procesal del trabajo? Es autónomo porque posee sus propios principios. Eso los vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver que el derecho procesal del trabajo
tiene sus propios principios que lo inspiran. El derecho procesal del trabajo tiene sus propias normas. La Constitución, el Código de Trabajo y otros instrumentos de normación colectiva nos dan las normas que desarrollen y rigen el derecho procesal del trabajo. Tiene sus propias instituciones, como la negociación colectiva, que no lo encontramos en ninguna otra materia del trabajo, y estos principios propios, estas propias normas y estas propias instituciones son las que van a regular la actividad de los sujetos procesales dentro del proceso laboral, ¿sí? Es decir, no depende de ninguna otra disciplina, de ninguna otra rama para existir. No depende de los principios del derecho penal, no depende de las normas o procedimiento del juicio ordinario civil. Sus instituciones son propias, reguladas en sus cuerpos normativos. Vamos a ver, cuando ya desarrollemos el juicio ordinario, que vamos a ver la organización de los tribunales en materia de trabajo, los derechos individuales en materia de trabajo, los instrumentos de normación colectiva, sistema de valoración de la prueba, etc. Básicamente, entonces, esa autonomía se refiere a eso, a que para desarrollarse tiene sus propios principios, sus propias normas y sus propias instituciones. No necesita, repito, de otra rama del derecho para subsistir. Subsiste por sí solo. Vamos a ver más adelante en el artículo 15 y en el artículo 326, pero eso lo vamos a ver más adelante despacio. Vamos a ver que en algún momento permite el propio Código de Trabajo que supletoriamente, ¿sí?, se aplique el Código Procesal Civil y Mercantil, pero hace una salvedad, en cuanto no contraríe sus principios y sus normas, ¿sí? Es decir, estas disposiciones no violentan para nada la autonomía del derecho de trabajo. Le permite, repito, aplicar supletoriamente normas del Código Procesal Civil y Mercantil, pero respetando siempre esa normativa y esos principios propios del derecho del trabajo. En ningún momento violenta esa autonomía. ¿Sí? ¿Dudas o consultas con lo que es la autonomía del derecho procesal del trabajo, jóvenes? Creo que vamos bien. Y el último. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, mi estimado Nelson. Adelante. Gusto de conocerle, licenciado. Igualmente a las órdenes. Dice que, gracias, muy amable. Dice que solo quería molestarle. Cuéntame. Con lo que es la autonomía del derecho procesal del trabajo, usted dijo que es autónomo porque tiene sus propios principios de instrumentos. ¿Es así? Sí, sus propios principios, normas e instituciones. Perfecto. Ahí estamos, licenciado. Muy amable, gracias. Perfecto, entonces digo, principios, les digo, los vamos a ver en la próxima clase. Principio de tutelaridad, principio de concentración, principios propios del proceso, normas, las contenidas Constitución, Código de Trabajo, el juicio ordinario, requisitos de la demanda, etcétera. O sea, si queremos hacer una demanda, no tenemos que ir al Código Procesal Civil, no, vamos al 321 del Código de Trabajo y ahí nos da los requisitos para una demanda laboral. Instituciones, lo que les decía, la negociación colectiva, no tengo que ir a ver el proceso de negociación al Código Civil, sino que el Código de Trabajo me dice a mí cuáles son los parámetros de la negociación colectiva, etcétera. A eso se refiere la autonomía. ¿Alguien más había levantado la mano por ahí, jóvenes? ¿Con confianza o estamos claros? Bueno. Y finalmente, el tema que nos toca ver, tema sencillo, no necesita mucha explicación, el tema de creo que Ethel tenía la mano levantada la vez anterior, ¿verdad, Ethel? ¿O es una nueva? Perdón, no la bajé nunca, perdón. Sí, vi que no la había bajado. Ahí estamos, gracias siempre, Josué. Bueno, la naturaleza jurídica. Se recordarán ustedes hace un año cuando vieron la naturaleza del derecho de trabajo, nos encontramos que es su naturaleza, que es una rama